Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas descargó la ira de Dios sobre los incrédulos. No querráis, por tanto, tener parte con ellos, porque verdad es que en otro tiempo no erais sino tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y así proceded como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en proceder con toda bondad y justicia y verdad, inquiriendo lo que es agradable a Dios. No querráis, pues, ser cómplices de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien reprendedlas, porque las cosas que hacen ellos en secreto no permite el pudor ni aún decirlas. Mas todo lo que es reprensible se descubre por la luz, siendo la luz la que lo aclara todo. Por eso dice el Señor: levántate tú que duermes, y resucita de la muerte, y te alumbrará Cristo. Palabra de Dios. Pues yo pienso que si nosotros hacemos un verdadero acto de contrición en este momento, lo primero que deberíamos hacer es definir en nuestro corazón si creemos que esta palabra que acabamos de leer es la palabra de Dios. Y si yo creo que esta palabra que acabo de leer es la palabra de Dios, quedo transformado, porque ya sé lo que tengo que hacer. Y si no hago lo que esta palabra dice, soy enemigo de Dios. Es muy sencillo, es tan claro como eso. Entonces, la definición del hombre ante Dios es el acto de contrición perfecta. Esa es la definición. Si yo no tengo un acto de contrición perfecto, no me defino ante el Señor. Y no es que el Señor desespere en la espera, es que el Señor nos dio un tiempo exacto de gracia. Y cada uno de nosotros tenemos los días contados, un número exacto de días. Solo Dios los conoce. Pero una cosa sí tenemos que tener en cuenta, y es que si nosotros no somos fieles a Dios, el diablo nos va robando el tiempo que Dios nos dio. Y ya el tiempo de la gracia nos lo quita con el pecado, y moriremos antes del tiempo que Dios nos dio. Y por lo tanto será más difícil vivir lo que era gracia, vivirlo en justicia, en una vida terrenal de la cual no podemos desprendernos hasta que no se culmine de pagar hasta el último centavo, como dice la palabra del Señor. Por eso entendamos que en la relación con Dios estricta en este momento sacramental tiene que ver directamente con el compromiso que tenemos con lo que hemos entendido, porque no es lo que queremos entender, sino lo que hemos entendido. Si yo estoy sentado acá, hoy, en este recinto, y en mi corazón el Señor habló profundamente y me dijo: esto es lo que quiero de ti, que te vuelvas santo. Y usted entendió que esa es la única verdad y el único camino y es lo único que da vida, porque ese es Cristo, santidad. Y si yo entiendo eso y me doy cuenta que es verdad y salgo de acá a vivir en impureza y en pecado, ¿qué hice yo? Negué la divinidad de Jesús. Me fui contra Dios, a pesar de que Dios me llamó y me dijo exactamente, directamente en el fondo de mi corazón, lo que quería de mí. Y no es que no me lo haya dicho antes, es que Él me escogió hoy para reunirme acá y decírmelo otra vez, pero en el Espíritu, personalmente, cara a cara. Por eso se llama una reflexión de Semana Santa, porque ya esto es después del ayuno, después de la limosna del sacrificio. Este es el encuentro con la consumación de la Cuaresma. O sea que estamos más adelante. Estamos dentro de ese culmen donde, después de las tentaciones del desierto, se define quién es quién. ¿Voy a adorar los reinos del mundo? ¿Voy a dejarme tentar de que yo tenga la capacidad de convertir piedras en pan? ¿O voy a impresionarme por el que viene en el nombre del Señor, cuando sé que el diablo también se sabe la Biblia de memoria? Porque no todo el que dice Señor, Señor pertenece a Dios. Porque no todo el que viene hablando en el nombre del cielo viene del cielo. Entonces, estas cosas son las que tenemos que definir con claridad. Para poder tener un acto de contrición perfecto, tenemos que definirnos en el desierto antes de entrar en ese verdadero bautismo, en esa renovación de nuestros votos. Porque
Una cosa es ser heredero, y otra cosa es cuando la herencia se le entrega en sus manos, le dice, se la puede gastar, esa herencia es suya, pero le entregan todas las instrucciones y le dicen todo lo que usted debe hacer para no malgastarla, absolutamente todo. Y eso es lo que hace nuestra iglesia con lo que Dios nos dio, entregarnos exactamente todas las instrucciones de cómo debemos manejar el tesoro que Dios nos dio como herencia para navegar por estas aguas del desierto y llegar a la casa del Padre. Porque esa herencia que Dios nos dio, que se llama la salvación, tiene que ser alcanzada por caminar en las huellas del Señor, y por eso vino hasta el desierto y nos separó en la puerta de Egipto y nos dice, les voy a mostrar cómo atravesar este desierto, cómo salir de Egipto y cómo irse conmigo, cómo enfrentarse al diablo y cómo llegar al final del desierto y acostarse conmigo en ese madero para pasar el río de mi agua y de mi sangre y entrar a la gloria eterna de la Santa Jerusalén del cielo. Y en la puerta de Egipto, aún sin cruzar el desierto, el Señor nos da pasaporte, ciudadanía de la santa ciudad del cielo al bautizarnos en el Espíritu. Por esa razón, nosotros ya estamos más allá del precursor, nosotros estamos más allá del anuncio de Juan, el Bautista. Nosotros estamos en Cristo ya. Y la noche está avanzada, como dice San Pablo. Ya llega el amanecer del Señor. Entonces, no podemos esperar. El acto de contrición está hecho de decisiones. Y las decisiones están hechas de un recorrido de nuestra fe. Y el recorrido de nuestra fe comienza por definirnos directamente en las verdades reveladas. Y la definición nuestra de las verdades reveladas es, ¿creo yo que existe Adán y Eva? ¿Creo yo que existe Caín y Abel? ¿Creo yo que existe un faraón y un Moisés? ¿Creo yo que existe el padre de la fe, Abraham? ¿Y creo yo que existe Sara y que concibió un hijo después de ser estéril ya anciana? ¿Y creo yo todos estos misterios revelados los creo yo? ¿O simplemente yo soy como algunos herejes en la Iglesia Católica que dicen que Jesús no caminó sobre las aguas, que Adán y Eva no existieron, y toda esta gente maldita que piensan que la ley de Dios se puede negociar y lo revelado no es revelado sino imaginado? Entonces tengo que definirme, ¿creo yo en esas verdades? Porque si yo no creo en esas verdades y todas las tengo sujetas a mi racionalidad, entonces yo no puedo nunca tener un acto de contrición perfecta. Porque ¿cómo puede un hombre tener un acto de contrición perfecta cuando no cree que lo que está escrito es una revelación divina? Entonces, ¿cómo debe ser una ley que todavía piensa que es humana? ¿Cómo debe ser a unas escrituras que piensan que son imaginación del hombre para convertir al hombre a Dios? Porque son consejos humanos, fabricados por seres humanos en forma de fábula para traer el hombre a Dios. O sea, dejándole la santidad de la buena intención, pero quitándole el Espíritu de Dios que le reveló directamente al hombre por intermedio del hombre mismo. Y dándole el filtro del mal, que es el ojo del diablo que dice, sí, esas cosas son de Dios, pero la persona que las habla es una persona que no es santa. Por esa razón, esas cosas tienen que tomarse con un grano de sal, no las puede tomar tan en serio, hay que sacarle lo humano a esas cosas y dejar lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es muy poco ahí, la mayoría es humano, y ese es el lenguaje del diablo racional, que embebe al intelectual y le llena de soberbia y le quita la verdad. Entonces, para que haya un acto de contrición perfecta, tenemos que desnudarnos de nuestra humanidad limitada, mortal, maliciosa, pesada, llena de toda clase de mañas. Hay que dejarla, porque si no, no vamos a poder aceptar las verdades reveladas como verdad, sino como idea, como imaginación, como un proyecto humano, con inspiración divina, pero sin verdad absoluta, sino simplemente filtrada a través de la imperfección humana. Entonces, no solamente negamos la divinidad de Dios en la palabra, sino que negamos que Dios puede hacer hablar hasta una mula, porque eso es lo que hace, y así lo prueba en su palabra. Pero como no creemos que la palabra es de Dios, mucho menos vamos a creer que una mula habló.
Por lo tanto, tampoco vamos a creer que el sol se paró, y tampoco vamos a creer absolutamente nada de lo que está revelado. Por eso, el acto de contrición comienza en centrarnos en la fe. Debemos, en fe, tomar todo lo revelado, en fe. Y la fe, los únicos ojos que tiene son Cristo, porque sin Cristo no hay fe, porque nosotros somos de Cristo y la fe está en Cristo, porque Cristo es el que nos trae la fortaleza, la verdad, la vida, el camino para vivir en fe, porque nosotros, como dice San Pablo, vivimos en la esperanza de la salvación. Pero una esperanza, ¿por qué se llama esperanza? Porque todavía no ha llegado, pero creemos en ella, porque lo que nosotros vemos ya no es esperanza, porque es realidad, la estamos viendo al frente. Pero vivir en esperanza es vivir en algo que va a llegar, en lo cual confiamos 100% que va a llegar, y por eso se llama esperanza. Por eso, si no fuera así, sería desesperanza, porque el que se desespera es porque ya no cree que va a llegar lo que espera. Por lo tanto, si nosotros tenemos esperanza, es porque tenemos fe, y si tenemos fe es porque tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo es porque tenemos vida, y si tenemos vida es porque aceptamos todo lo que Cristo nos ha revelado como verdad. Y esa verdad nos hace libres. El verdadero acto de contrición es esa verdad revelada, hecha vida en nuestro corazón. Y hacer como San Francisco de Asís. San Francisco de Asís lo dejó todo, porque cuando leyó el Evangelio por unción del Espíritu Santo una vez, dijo, si yo quiero ser de Cristo, tengo que imitarlo a Él. Y lo fue a imitar directamente. Por eso cuando Él enviaba a sus discípulos les decía, id, y si es necesario, usad las palabras. Y piensen bien lo que eso significa. ¿Quién va? Cristo en mí, no mis palabras. Las palabras, si las necesito, las uso. Pero lo que tiene que ir es la luz que hay en mí. La prueba es que este ejemplo se repite y se repite y se repite a través de los siglos, porque es evangelio puro. San Pedro, San Pablo. Ellos, solo con caminar, se sanaba la gente. Solo con pasar, se sanaba la gente. Y hoy es igual. Cuando el santo camina entre la gente, se sana la gente. Ni siquiera sabe cómo ni por qué, pero se sanan. Un abrazo lo sana, una mirada lo sana. Solamente el aliento del santo lo sana. ¿Por qué? Porque Cristo habita en el santo. Entonces no son las palabras, es Cristo que vive en mí. Entonces el llamado a vivir un acto de contrición perfecto es el llamado a aceptar la verdad como la verdad y no como una idea. Y no como algo que se ha imaginado el hombre y que se tiene que tomar con cuidado, porque eso es lo que los teólogos herejes están haciendo hoy dentro de nuestra misma iglesia. Aquí reciben herejes, aquí hay un alemán de paso, no sé si llegaría o va a llegar, o vino y se fue. Un alemán que es un hereje, un teólogo. Imagínense, y van sacerdotes y un obispo a la Universidad Javeriana a escuchar un hereje y a pagarle no sé cuánto dinero para escucharlo. ¿Y por qué? Porque toda esta raza de víboras, hipócritas, fariseos, que aunque estén vestidos de sacerdotes o lo que están buscando cómo negar la verdad y cómo predicar mentiras. Sea lo que sean, se van a quemar en el infierno si no se convierten. Y están predicando mentiras. Por eso es, ¿por qué van a escuchar una regla que hablen? Es como la gente hablando del Código de Da Vinci. ¿Usted por qué tiene que ver esa basura? Es como le dicen a usted, mire, allí en el parque hay un hombre que viene a contar toda clase de historias falsas de su mamá y su papá y cobra 20,000 pesos. ¿Y usted se va para allá? ¿Usted me parece que usted es un torpe, tonto, retardado, pero retardado para la fe, de ir a pagar 20,000 pesos para escuchar las calumnias contra su mamá y su papá? Eso hizo todo el que compró el libro del Código de Da Vinci y todo el que vio la película y todo el que menciona una sola palabra que escribió este hereje que es un masón. Eso es lo que nos maldice a nosotros, esas cosas. Escuchar herejes, comprarle cosas herejes, leer lo que ellos hablan, propagar lo que ellos dicen, discutir lo que ellos dicen. Esas cosas no se repiten, nosotros no tenemos por qué estar repitiendo los chismes, las cosas malas, esas cosas no. Uno no tiene por qué leer esas cosas, ni mirarlas, ni discutirlas, ni hablarlas, ni pensar en ellas. Cuando usted escucha un católico diciendo,
pero es que decían que la Virgen no sé qué, pues es que cierre de sus oídos y corra, porque esa persona está entrando en maldición, porque es un perverso, y por eso comunica las verdades, ¿cierto? Porque son mentiras, y las comunica así. La verdad no se defiende, porque la verdad se vive, porque la verdad tenemos que vivirla en nuestro corazón, o somos fieles o somos infieles, pero nosotros no podemos ser los que vivimos de fábulas, y no podemos tener miedo. Mira, así lo persigan, lo pisotean, lo crucifiquen, lo encarcelen, hagan lo que quieran con usted, nunca tenga miedo de decir la verdad, porque ante el Señor eso es lo único que tendrá vida, la verdad que usted testificó. Por eso, que Dios me permita que yo esté parado aquí al frente de ustedes, esperando complacerlos para que ustedes vuelvan a escuchar lo que yo tengo que decir, o para que compren cualquier cosa que yo les venda, o para que ustedes tengan alguna confianza en lo que yo digo, sería lo último que yo quisiera hacer. Porque lo primero y lo único que yo quiero hacer es asegurarme que yo diga lo que el Señor siembra en mi corazón para que se transmita a través de mí, sin importar si yo muero por eso. No importa, porque no soy yo, sino que es el Señor. Y no testifico sobre mí, porque sobre mí lo único que podía contarles a ustedes son pecados, miseria y maldad. Eso es todo lo que puedo contarles de mí. Mi pasado es pura excremento del diablo, ese es mi pasado, excremento. Y hoy, el tratar de no seguir siendo excremento todos los días de mi vida, peleo por eso, pero sigo siendo un humano que le tengo miedo a lo que yo puedo hacer malo, todos los días. No confío en mí, en nada. Y por eso lo último que yo predico sobre mí, predico sobre Cristo, porque Él es el único por el cual damos la gloria y el único a quien debemos imitar, el único. Y por esa razón, el acto de contrición tiene que estar centrado 100% en el Evangelio, no en fábulas, no en historias, no en imaginación humana, no en revelaciones extrañas, no en cosas raras, no en voces indefinidas, no en cosas extrañas. Hay gente que se pasa 3 horas al frente de una estatua de la Virgen y a las 3 horas de tanto mirarla salen a la calle y ya la ven en el cielo. ¿Por qué? Porque están hipnotizados por una estatua y luego terminan oyendo voces también. Y de ahí salen todos los videntes falsos. Y de ahí salen las cosas raras. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber quién es quién en medio de toda esta confusión? Esta es la época de la confusión. Esta es la época de todos los mentirosos, de todos los falsos. ¿Y cómo hacemos para saber quién dice la verdad? Para saber uno quién dice la verdad, es que la verdad tiene que estar únicamente en los sacramentos, en la Eucaristía. Eso es, no más. Porque el Señor no tiene nada nuevo que decirnos a nosotros. Todo está revelado, absolutamente todo. Todo está revelado. Aquí no hay ningún mensaje nuevo, aquí no hay ninguna técnica de una oración diferente, aquí no hay nada diferente a llamarnos a nosotros a hacer lo que Cristo nos dijo. Vuélvase santo. Ese es el mensaje, nada más. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santidad. Lo demás son fábulas, cuentos, historias. Los profetas falsos van a venir a decirle a usted que se encierre por allá en un refugio a recoger comida porque todo se va a acabar. Ese es el profeta falso. Ustedes ya han visto que un soldado de Dios se va a esconder. ¿Ustedes creen que el ejército de Dios es cobarde y va a recoger comida para esconderse con su familia, sus amigos, y que los demás se mueran de hambre, se los lleve el diablo? Ese no es un soldado de Cristo. Ahí se descubre el profeta falso. El profeta falso es el que anuncia los desastres. Porque la verdad en Cristo no es el Antiguo Testamento. La verdad en Cristo es la esperanza y la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, el arrepentimiento. Ese es el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy no son fábulas, ni son temblores de tierra, ni son terremotos extraños, ni tsunamis. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no son las guerras, ni el hambre, ni el colapso económico. Eso no es el Evangelio de hoy. Esas son cosas que el Señor mismo les dice, esas cosas tienen que pasar, pero eso no es el fin. Esas no son señales. Eso ha ocurrido toda la historia de la humanidad. La humanidad se ha quebrado 50.000 veces. Colapsos económicos han existido por ciclo tras ciclo, terremotos de todos los tamaños. La prueba está que siempre que usted oye un terremoto dice, no había habido uno desde el año tal, ¿cierto? Nunca es el primero. Así sea un tsunami. No había habido un tsunami como este desde tal año.
ya había habido uno igual o peor. Por lo tanto, profeta falso, el que anuncia el terror y el que anuncia a la gente a esconderse y a recoger comida y todo. ¿Por qué razón? Porque el diablo nos quiere entretener a nosotros con fábulas, con cuentos, para que nosotros no pensemos en lo más importante de nuestra vida, que es cambiar el corazón, arrepentirnos de verdad y aceptar el Evangelio como la verdad revelada. Lo demás son puras fábulas, porque el diablo es un experto en entretenernos a nosotros. Y por eso, el que antes le leía las cartas, el que antes le hacía la carta astrológica, el que antes prendía velas verdes para el dinero y rojas para el amor, y le hacían limpias con hierbas, y los sobaban con huevos, y le hacían círculos de fuego, y le hacían toda clase de cosas horribles y supersticiosas, yo entre ellos, porque yo hice todo eso, todo el que siguió filosofías paganas y adoró ídolos falsos, palos, piedras, cristales, muñecos y toda clase de cosas absurdas, el dinero, el sexo, toda clase de glotonería, comilonas, borracheras, chisme, maldad, venganza, todo esto, el que antes vivió eso, hoy tiene que liberarse en el Señor dejando todo eso atrás. Porque si usted entra a la iglesia pretendiendo ser convertido y está buscando mensajes de ángeles y mensajes estelares y celestiales por todas las esquinas, usted sigue igual de maligno y supersticioso y de mágico, porque nosotros no estamos buscando mensajes de ningún lado. El mensaje es Cristo, y es verdad que Jesús utiliza los instrumentos para hablarnos, porque las escrituras se escribieron a través de profetas, y el Señor siempre habla a través de videntes. Pero el mensaje del vidente y del profeta, que sea la profecía para edificar la iglesia, no para traer fábulas y mensajes raros de venir a contar el nombre de su ángel guardián o que su mamá está en el cielo o en el infierno. Esas cosas son adivinación. Por esa razón, el Señor nos habla muy claro a nosotros. El vidente, el profeta del Evangelio en Cristo nuestro Señor, es un mensajero de los sacramentos. Eso es lo que es. ¿Quién es el profeta de hoy? El profeta de los últimos tiempos. ¿Cuál es el vidente de los últimos tiempos? Aquel por intermedio del cual el Espíritu Santo se manifiesta para decirle a usted: confiésese, arrodíllese, arrepiéntase, para que pueda tomar el alimento duro, consumirlo y fortalecer su alma para santificarse. Lo demás todos son fábulas, lo demás todos son cuentos humanos, lo demás todos son invenciones. Y por eso estos tiempos son los tiempos de la confusión y las mentiras. La iglesia está llena de eso, llena, cundida de mentiras. ¿Por qué razón? Porque el diablo no quiere que usted se convierta, y quiere que esté entretenido con toda clase de información absurda. Pero mire, la única información que usted necesita es saber que usted es un pecador horrible. Eso es lo único, aunque le duela, Pero aquí ninguno de nosotros nos salvamos de ser un pecador espantoso. Nosotros aquí, si Dios nos diera la oportunidad, seríamos Hitler cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nos lo ha dado, pero en nosotros hay una potencia para acabar con todo, en cada uno de nosotros. Y si usted no es capaz de reconocer eso, ni siquiera ha empezado a entender el Evangelio, no lo ha empezado a entender. Por eso San Juan dice: el que diga que no es pecador es un mentiroso y niega a Cristo. Porque entonces, ¿para qué vino el Señor? ¿A quién vino a salvar? ¿A los sapos? ¿A las ranas? No, Él vino a salvarnos a nosotros, porque nosotros estamos perdidos en el pecado. Por eso, entonces tenemos que aceptar quiénes somos, unas porquerías. Y de ahí vamos a crecer, de ahí. Y miren que esto es un escándalo para el mundo, porque ¿qué nos va a enseñar la psicología humana? La autoestima. La autoestima, la realización personal, el pensamiento positivo, porque yo tengo que elevarme, yo tengo que construirme, yo tengo que creer en mí mismo, yo tengo que confiar en mí mismo, yo tengo que alcanzar las metas que me propongo y debo visualizarlas ya como hechas. Ese es el superhombre, ¿cierto? Eso no es Cristo. Cristo dice: es lo único que tengo yo en mi vida, que tiene vida propia, es el Cristo estima, no la autoestima. Y lo único para realizar en mí no soy yo, sino Él, el que es, Cristo en mí.
Lo único que se puede realizar, lo demás que se realiza es muerte, porque no tiene vida. Mi pensamiento positivo no me trae ni nada. Ay de mí si no tengo gracia. La gracia. El católico no tiene suerte, que la suerte es para el taur. Por eso yo no le digo que tenga suerte, sino que tenga gracia, bendición de Dios. Nosotros no nos jugamos la vida a los dados. Nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios viven por la gracia de Dios y no por el pensamiento positivo. Por eso la cruz es un escándalo para el hombre. Se llama la locura de la cruz. El escándalo de la cruz.